recursos disponibles. Dicho lo anterior, vamos entonces a dar paso a hablar sobre los centros integradores y la importancia de ellos en todos los programas prioritarios. Adelante, Gabriel. Gracias. Vamos a iniciar con el video. Perfecto. Adelante. Los centros integradores del desarrollo son espacios concebidos, en una primera etapa, para acercar el gobierno de México a la gente, a través de los programas integrales del desarrollo, y en una segunda etapa, se proporcione, paulatinamente, los servicios y trámites para que las comunidades cuenten con los apoyos para el bienestar. Posteriormente, y una vez que cuenten con un espacio físico, así como servicios financieros y de Internet, el objetivo es brindar gradualmente la mayor cantidad de servicios que proporciona el gobierno federal. En estos espacios brindarán atención las y los servidores de la nación, que preferentemente pertenecerán a las comunidades. Estos espacios iniciarán con la colocación de módulos en oficinas públicas de los 3 ámbitos de gobierno, por lo que estamos creando 13,000 centros integradores de servicios comunitarios en localidades de la mayor población para atender a más de 180,000 comunidades del país. A estos les llamaremos microrregiones rurales. Dichos centros integradores se seleccionan luego de identificar aquellas comunidades bien ubicadas, en donde confluyen personas y actividades productivas, comerciales y sociales. Estamos generando una red de centros integradores de servicio comunitario que, además de ofrecer servicios de inclusión bancaria previamente reforzados en sus capacidades, puedan funcionar como centros promotores del desarrollo local en un sentido más amplio. La propuesta es que desde allí se otorguen apoyos para el bienestar, se asignen proyectos productivos alternativos para hombres, mujeres y jóvenes, se proporcione asistencia técnica para la producción, transformación y comercialización, se facilite la distribución de insumos productivos y se brinden apoyos económicos y asistencia técnica para mejoramiento de la vivienda. Además, en los centros integradores de servicios comunitarios se practicará desde abajo y con la gente, la democracia participativa, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Un centro integrador es donde brindamos todo tipo de información a la sociedad acerca de los programas del gobierno federal. Sirve para hacerle llegar todo este tipo de programas a las personas de escasos recursos y las personas que lo necesiten, personas con discapacidad, adulto mayor, becas para los niños, todo tipo de programas. La gente se acerca, les brindamos la información, llenamos solicitudes, y a partir de ahí le damos seguimiento a lo que son todos los programas para que el recurso llegue a ellos y sean beneficiarios. Bueno, me encuentro con el panorama de que hay personas de escasos recursos que pues necesitan realmente el apoyo y tienen que ser tomados en cuenta por el gobierno, y el hecho de que simplemente de que te digan gracias hace que uno se sienta bien. Un centro integrador es una oficina que está dirigida a recibir a los ciudadanos para anotarlos en los programas sociales que tenemos en gobierno federal. El centro integrador está formado por un gran equipo que somos los servidores de la nación, que tenemos toda la buena actitud, la voluntad y sobre todo la ideología de dar un buen servicio y hacer un cambio positivo para los ciudadanos y en sí para el país en general. Y cuando tú ves el escenario de un ciudadano y las condiciones precarias en las que viven, en el olvido y en el abandono, te duele. Te duele ver que un ser humano viva de esa manera. Pero a la vez sientes una gran satisfacción
de ser parte de este gran equipo que somos Gobierno Federal. Nuestra tarea es el día a día trabajar para que tengan mejor calidad de vida las personas que más lo necesitan. Porque a mí el ser servidor de la nación y ser parte de este gran equipo me da vida. Gobierno de México. Muchas gracias, secretaria. Luis Alcalde, estamos aquí de nuevo con uno de los planteamientos más representativos del gobierno de la Cuarta Transformación, que es ese instrumento, ese lugar en donde de manera cercana a la gente nos vamos a rendir a su servicio. Un cambio de fondo en la concepción de la administración pública federal. Esto no es una idea improvisada, tiene conocimientos de muchos años. Por favor, vamos a iniciar la presentación. Les decía que tenemos antecedentes de esta idea. Centro integrador. Reúne conocimientos de distintas etapas de la historia de nuestro país. Una es el antecedente del bienestar. Me refiero a los pueblos hospitales de Don Vasco de Quiroga. Imagínense, conocimientos de hace 450 años. Don Vasco de Quiroga fue enviado por la corona española en reciente fecha de la conquista como un juez, como un oidor. Don Vasco, considerado un hombre justo hasta nuestros días, llegó a dos lugares. Principalmente traía las ideas de la utopía de Tomás Moro. Esos dos lugares fueron Santa Fe de los Altos, México, donde hoy está Santa Fe, y Santa Fe de la Laguna, en el lago de Pátzcuaro, hoy pueblo de Santa Fe de la Laguna. Tiempos muy complicados porque deambulaban pues los huérfanos y muchos enfermos. Y don Vasco se preguntó, ¿qué es lo que más hacía falta? Pero tenía que hacerlo en conjunto con la comunidad. Particularmente el caso que vamos a describir es la comunidad purépecha, el pueblo purépecha, en el estado de Michoacán. Tuvo comunicación respetuosa, justa, con el pueblo purépecha, y llegaron a un acuerdo, que lo que más falta era atender la salud, y entonces por eso instauró el Hospital Pueblo. Al poco tiempo, en el Hospital Pueblo, se desarrollaron artes y oficios. Todos los que participaban ahí tenían que tener conocimientos de la agricultura. Después hubo conocimientos importantes como el trabajo del cobre. Ya se trabajaba el cobre en el pueblo purépecha, en esa zona lacustre del estado de Michoacán, pero se trajo la tecnología de Occidente y entonces se hizo un centro de desarrollo y se enseñó el arte del manejo del cobre. Por eso existe Santa Clara del Cobre y es famosa por estos platillos y los casos de las carnitas que conocemos del estado de Michoacán. Lo mismo sucedió con las artes de la orfebrería y también la cerámica. También un elemento importante fue que eran eficaces trabajadores de la madera, el pueblo purépecha. Y don Vasco hizo algo extraordinario, enseñar música, que también ya se practicaba en el pueblo purépecha. A través de las artes se da el gran fenómeno de integración y entonces deciden de manera respetuosa fundar hospitales
en donde todos participaban en acuerdo con la comunidad. Algo muy avanzado para la época. Estamos hablando de la reciente conquista. Esa institución prevalece hasta nuestros días y es un ejemplo que desde la fusión de culturas decidieron dar un servicio, que en este caso fue la salud, y por eso existen los hospitales pueblo en toda la región de Michoacán y particularmente ahí está. ¿Qué tiene que ver esto con los centros integradores? Que no se puede plantear, instalar una necesidad, un servicio del gobierno sin que la sociedad participe y esté de acuerdo. Esa es la enseñanza de don Vasco, repito, un hombre justo cuya ideología perseveró en las centurias y hasta hoy es reconocida. Entonces, esto de instalar un punto en donde se proporcione un servicio no es algo nuevo, es algo que ya existía en nuestras comunidades. El siguiente antecedente son los usos y costumbres en los pueblos de Oaxaca. Ancestralmente, si ustedes visitan un pueblo de usos y costumbres, van a encontrar la práctica del consenso. Se discute lo que se va a hacer. Van a encontrar la práctica del tequio, que significa hacer un trabajo por la comunidad. Van a encontrar los conocimientos de qué significa ser un servidor público, el mejor modelo del mundo. Las autoridades de usos y costumbres, por ejemplo, inician desde el escalón más bajo, que es topil, ayuda en toda la administración en un pueblo de usos y costumbres. Después se convierte en jefe de vara, después en policía y después en presidente municipal. Y hay pueblos de usos y costumbres que para ser un funcionario público es una carrera de 10 o 15 años, porque desde niños se enseña la importancia de respetar a la comunidad, preservar la cultura y entender el orden. Ese es un conocimiento que ya está en México. No necesitamos recetas de ninguna parte del mundo. Necesitamos entender cómo es la forma de gobierno ancestral en nuestra patria, en nuestras raíces. Un antecedente también son los sentimientos de la nación. Don José María Morelos y Pavón quisieron llamarle Generalísimo Morelos. Él planteó que no se le llamara generalísimo, que se le llamara siervo de la nación. ¿Qué quiso decir? José María Morelos y Pavón, a través del documento Sentimientos de la Nación, que debía de haber justicia. Hay planteamientos importantísimos como que se debe de elevar el jornal del peón y que la educación debía de recibirse en igualdad de circunstancias, tanto el hijo del hacendado como el hijo del peón, y que se debía de regular la opulencia y la indigencia. Los sentimientos de la nación es el máximo esplendor de la vocación de servicio que le dio orígenes al nacimiento de nuestra patria. Es una concepción de justicia. Por eso el general Morelos es el símbolo emblemático de quienes nos hacemos llamar servidoras y servidores de la nación. Y otra experiencia son centros integradores en Tabasco, una estrategia de integración territorial que data de hace 40 años. El actual presidente participó en la organización de la sociedad y el desarrollo de actividades productivas. Está como ejemplo la instalación de clínicas de lo que era el IMSS Coplamar o el desarrollo de camellones chontales en el estado de Tabasco, que fue llevar las chinampas de aquí, de donde estamos exactamente, de la Gran Tenochtitlán hacia el pueblo chontal. Hasta nuestros días están esos camellones chontales produciendo maíz. En síntesis, lo que quiero expresar aquí es que instalar un centro integrador
significa tener toda la mística que está en la historia, una mística que significa servicio y la concepción de que un espacio público de servicio le pertenece a todos y todos deben de participar. Y esos no son conocimientos de otra parte más que de nuestra propia patria, de nuestras raíces. Siguiente, por favor. Una vez que entendimos que no sabemos, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, es importante poner énfasis en qué significa. La concepción de los centros integradores se apega a principios y prioridades. ¿Cuáles son esos principios? Son simples: no mentir, no robar y no traicionar. Se tiene que actuar con honestidad. Quienes estén en estos espacios tienen que ser personas honestas. Es simple el requisito. Y las prioridades pues son las mismas que hemos venido mencionando en todos y cada uno de los programas. Primero, los pobres. Prioridad a comunidades y pueblos indígenas. Y atención a zonas de alto nivel de violencia. Entonces, estos módulos de servicio tienen que concebirse con estos principios y prioridades. Ahora bien, ¿cómo es que hicimos esto desde el inicio de la administración? Siguiente, por favor. Pues lo primero es mencionar rápidamente que esto tiene un fundamento legal, que es la Constitución Política, artículo 26. Señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Después, la Ley de Planeación, en su artículo 4, señala que el desarrollo se lleva a cabo con la participación democrática de la sociedad. No puede haber planes sin la gente, sin la sociedad. El gobierno no puede ser ciego ni sordo a las necesidades de la población. ¿Qué población? La población mayoritaria, la población que está en pobreza. Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 17 bis y 17 ter, regula a las delegaciones de programas para el desarrollo, las delegaciones que tiene el gobierno federal y que es la nueva concepción de la administración. Tienen el mote de superdelegados, pero de super no tienen nada. Legalmente son delegados. ¿Y de qué se trata? Pues que dependen de estas figuras a nivel estatal, y esto tiene un fundamento legal, porque antes el gobierno estaba dividido en muchas delegaciones y era sorda y ciega y no se comunicaban entre las distintas dependencias y entre los programas. Y esto significaba que hubiera una mayor cantidad de burocracia y de trámites. Y si se viviera una especie de torre de Babel en donde nadie escucha el lenguaje de los demás. Y finalmente, un documento que es el Plan Nacional de Desarrollo. Su segundo eje es construir un país con bienestar y lograr el desarrollo sostenible a través de los programas prioritarios. ¿Cuáles son los programas? Los programas que justamente aquí la secretaria Luisa Alcalde todos los días estamos informando. Con este fundamento vamos a pasar a lo siguiente, por favor. ¿Qué es un centro integrador? Creo que voy a repetir un poco, lo explican mejor mis compañeras y compañeros servidores de la nación, que ustedes los vieron hace un momento. Es un punto de contacto y comunicación directa del Gobierno de México con la población. Es una ventanilla donde se da seguimiento y supervisión de los programas de gobierno de México de manera directa y sin intermediarios. Esto es bien importante, sin intermediarios, porque antes hubo mucho intermediarismo que pedía moches o que inflaba padrones con traficantes de influencias. La única manera de depurar esto es si esa persona puede ser juzgada, evaluada en su comunidad. Ahí la gente va a cobrar conciencia y ya no se va a dejar. Inclusive si hubiera algún acto de manipulación
de parte de quien fuera un servidor de la nación. Ya la gente está más despierta, vivimos otro México. Centro de atención de comunidades y sede de servicios para realizar trámites. Hay muchos servicios que van muy lejos. La gente para tramitar un acta de nacimiento desde una comunidad tarda muchísimo, se gasta dinero en los transportes. No se diga para obtener sus programas sociales, en el caso de las personas que todavía cobran en efectivo. Es un centro de atención porque el gobierno va a la gente, no la gente al gobierno. ¿Cuántas historias tenemos que van de los pueblos y comunidades a las capitales y después de las capitales hasta acá con los asuntos agrarios, por ejemplo? No se arregla nada y son víctimas del coyotaje. Por eso el gobierno tiene que llegar hasta allá. Es indispensable para el desarrollo. Para impulsar la organización, cohesión y participación social corresponsable. Y es un centro desde el que se promueve el ordenamiento territorial y el desarrollo regional integral. Muchos productores del campo no pueden colocar el producto porque son víctimas de los coyotes y comercializadores, porque la información no llega hasta las comunidades. Siguiente, por favor. Esta forma de organización significa que vamos a tener 20,000 servidores de la nación en 13,512 módulos de atención. En este momento son módulos de atención, van a convertirse en centros integradores. 266 regiones que son zonas geográficas que pueden conjuntar varios municipios y tienen una cabecera y hoy tienen los principales servicios. Y 32 delegaciones que son los 32 estados de la República. Ahí es en donde van a estar las y los servidores de la nación. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí es muy importante porque hay todavía muchas quejas, es decir, tramité mi tarjeta, me apunté en el programa y no me llega el apoyo. ¿Cuál es la organización? ¿Para qué sirve un centro integrador del desarrollo? Bueno, pues va por fases. La fase 1 inició todo el año del 2019 hasta junio de este año. Justamente fue la primera fase. ¿Qué nos pasó? Que los centros integradores que empezaron a funcionar ahorita tuvieron que cerrar porque están las medidas sanitarias, la contingencia sanitaria. Entonces se tuvo que ir inclusive a los domicilios de las personas. Pero ahí están. ¿Dónde se instala un centro integrador? Son las oficinas comunitarias de los ejidos, son espacios de las presidencias municipales, son espacios de la Administración Pública Federal. Es en donde se instala provisionalmente una base y es normalmente el punto en donde van a recibir sus apoyos sociales, sobre todo en las comunidades aisladas. Esta primera fase significa que primero estamos atendiendo la demanda social y la ubicación e instalación de los centros. Hasta ahora todavía no podemos proporcionar el servicio porque hay dos condiciones que tenemos que entender. Pero sí, ya la gente está empezando a identificar a los centros integradores. Se van a regularizar los horarios y las personas preferentemente deben de pertenecer a la comunidad. Porque ahora vamos a la fase 2. Este es el gran reto. La fase 2 de los centros integradores es que tengamos ya ubicados ahí servidores de la nación, digamos haciendo base, que ya no se gasten viáticos ni pasajes de largas distancias, que pertenezcan a la comunidad. Y ahí vamos a trabajar lo que le llamamos ABC, altas, bajas y cambios, de todos los programas integrales.
Este servicio todavía no lo podemos dar en los centros integradores. Todavía lo estamos dando en los centros de atención y ahorita nos estamos ayudando mucho con la línea de bienestar. Pero, ¿hacia dónde vamos? A que cada centro integrador tenga capacidad de hacer altas, bajas y cambios de todos los programas y le proporciona información rápida y expedita, sobre todo en las comunidades indígenas. Pero necesitamos terminar dos proyectos que son completamente simultáneos, paralelos y de acompañamiento, que es que tenemos que tener en 60,000 localidades servicio de internet gratuito. De los 13,000 centros integradores que se proponen, hay 6,000 donde no hay huella de internet. Entonces tiene que llegar el programa de internet para todos e instalar primeramente este servicio en 6,000 de estos centros. Y el otro es el Banco del Bienestar. Se necesita tener la posibilidad de entregarle una tarjeta a todos los beneficiarios, pero ¿de qué le sirve una tarjeta si allá no hay terminales ni manera de usarla? O si la usa, tiene altos costos a través de la banca privada. Pues tiene que llegar el servicio bancario. Esas dos condiciones estamos pretendiendo resolverlas. Aquí se explican esos programas y pues esta fase 2, pues pensamos llegar a un punto en donde tengan internet y servicios financieros el 1 de diciembre de este año. Y es el plazo que tenemos para lo que llamamos consolidación de los servicios. Nos atrasó un poquito la pandemia, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que 1 de diciembre, primero hubo que ordenar, hacer el censo, que todos los beneficiarios tuvieran sus programas, pero ahora hay que dar el servicio ahí, y un servicio de calidad y eficiente. Porque la fase 3, que es la más importante, es promover la participación social y algo muy importante, rendir cuentas. Vamos a poner también periódicos murales. Y una vez que se transparenten todos los listados de los beneficiarios de los programas sociales, para que ahí haya una transparencia total. ¿Pero de qué sirve la transparencia, como la que vimos ayer, si no hay una población que esté organizada y juzgue el trabajo de quienes les proporcionan el servicio, o lo denuncie si actúa mal? Eso se llama organización social. Y es el gran esfuerzo de participación democrática y es el espacio en donde se le va a entregar esa parte del poder al pueblo. Y ya como lo hemos visto, muchos de los programas sociales se conviertan en derechos y los exijan. Si perdí mi tarjeta, mi credencial, rápido la tengo que tener, pero necesitamos llegar hasta allá. Siguiente, por favor. ¿Dónde están estos proyectos de centro integrador? Bueno, primero los pobres, igual, se van a instalar primeramente en todos los lugares donde hay alta marginación. Ya hemos visto esto y son todos los puntos negros que están en donde están la mayor cantidad de pobreza y marginación en nuestro país. Y por otro lado tenemos una programación de 13,512 centros integradores que se van a fortalecer con la instalación de las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar. Es ver el desarrollo de una manera territorial, de una manera integral. Siguiente, por favor. Bueno, si cualquiera de esos puntitos, hoy ya tenemos ubicados de la meta de 13,512, antes de la pandemia, ya teníamos 12,760 ubicados. Ahí se me fue una S. Ubicados, ¿qué significa? Que ya están ahí y que atienden de manera modesta, solo con su celular en este momento. Pero en cuanto vayan llegando a los demás servicios, se va a profesionalizar y capacitar. Está capacitando muy arduamente, por ejemplo, la subsecretaria del Bienestar, a todos los servidores de la Nación para poder estar calificados y revisar bien el tema de la discapacidad y el trato de los adultos mayores. Y así también la Secretaría del Trabajo va a
capacitar a los servidores de la nación para que puedan orientar, hacer denuncias y registrar a personas en comunidades indígenas y vincule negocios que están en el campo, en las comunidades indígenas, en los pueblos, en las zonas rurales de México. Eso es la organización que representan estos centros integradores. Y bueno, ya esto lo he explicado varias veces, este mapita que ven del lado izquierdo mío es cómo vienen de distintas comunidades a un punto a obtener sus servicios. Esas distancias no deben de ser mayores de 7 kilómetros, 1.5 horas a pie o media hora en vehículo, de tal manera que sea muy fácil. Así como decimos aquí en la ciudad, tengo una tiendita a la vuelta de la esquina, cada comunidad tiene que decir, tengo aquí a la mano un centro integrador y está ahí el gobierno federal subordinado a las necesidades de la gente. ¿Entiendo hasta aquí? ¿Hay una más? ¿Sí? Por favor. Bueno, pues estas son fotografías. Como ven, pues son lugares muy modestos. Es decir, ¿cómo es que ahí? Pues así es como está el país. Es lo que hay. Ahí se reúnen. Así es como están las escuelas, pobres. Entonces hay que asimilar la realidad y llegar a servir ahí. Pero tocar la puertita de ese centro integrador va a ser tan importante como si se tocaran las puertas de Palacio Nacional. Y ahí tenemos que tener la capacidad de podernos rendir hacia el servicio, de poder integrar a la población a las decisiones y desde ahí verdaderamente planear, hacer, realizar el desarrollo. Los programas son solo un instrumento. En realidad, vamos hacia una fase superior, que es la organización del pueblo de México, y este puede ser un buen espacio para esa gran participación. Hasta aquí. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy